Bienvenidos al MOOC de estructura de datos, hoy la lección número 5 referente al ordenamiento de arreglos. Mi nombre es Ernesto Solano Hernández y los voy a acompañar durante el recorrido de esta actividad. Inicialmente, ¿qué es un ordenamiento? Un ordenamiento simplemente es un proceso que vamos a realizar para poder obtener la información de una forma más eficiente. ¿Qué significa ordenar? Pues es simplemente mover los datos o sus referencias de tal forma que sean una secuencia que represente un cierto orden determinado. ¿Cómo medimos nosotros que sean eficientes? Pues simplemente la cantidad de comparaciones o intercambios, porque realmente lo que se hace es eso, hacer ciertas comparaciones para poder ir organizando la información en cada uno de sus elementos. Dentro de los ordenamientos que nosotros encontramos, podemos encontrar, por ejemplo, el ordenamiento burbuja. ¿Qué es el ordenamiento burbuja? Simplemente es revisar cada uno de esos elementos de la lista con el siguiente para ver cómo se va ordenando. ¿Sí? Se realiza el intercambio de la posición y el elemento que cumpla la condición de intercambio. ¿Cómo lo vemos? Establecemos un ciclo repetitivo, en este caso, desde i igual 1 hasta n, y establecemos un segundo recorrido. ¿Para qué? Para que podamos ir revisando. Establecemos otra variable para que no nos vaya a perder la variable i. ¿Y qué hacemos? Hacemos la comparación. Vamos a preguntar si el vector que nosotros declaramos en la posición j, es decir, en la posición inicial, es mayor que el que le sigue, que está en la posición j más 1. Si se cumple que es mayor, entonces ¿qué hacemos? Pues hacemos el intercambio. Creamos una variable auxiliar donde vamos a guardar la información que está en el vector j, en la posición del vector j, ¿sí? Y esa posición luego, en esa posición del vector j, luego colocamos la información que hay en la posición j menos 1. Como queda esa vacía, al final entonces hacemos nuevamente el intercambio y lo que habíamos guardado en auxiliar, que fue lo que sacamos de primero, lo metemos dentro de la posición versus j. Vamos a verlo de forma gráfica, cómo opera entonces, teniendo ese ejemplo. Entonces, la posición j, es decir, la posición 0, es la posición donde está el 5 y la posición j más 1 es la posición donde está el número 2. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? Entonces, simplemente él compara el 5 con el 2. Y nos pregunta, ¿el 2 es mayor que el 5? Obviamente es mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el intercambio. Por eso, acá obtenemos que el 2 pasa a la primera posición, el 5 queda en la segunda y ahí empezamos a hacer el segundo intercambio o la segunda revisión. Nos verifica si el 4 es mayor que el 5. Si se cumple, entonces nuevamente hace el intercambio. Por eso es que aquí vemos ya el 2 y el 4. El 5 pasa a la tercera posición y se establece nuevamente la siguiente comparación. Entonces nos compara el 5 con el 1. ¿El 1 es mayor? Sí. Entonces como es mayor, hace el intercambio. Como lo tenemos acá, pasa el 5 a la cuarta posición y volvemos a hacer la comparación. Comparamos el 5 con el 3. Si se cumple, entonces nuevamente el 5 pasa a esta posición y el 3 pasa a la cara. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Tenemos el 2, el 4, el 1 y el 3 y arrancamos de una vez con la siguiente comparación y comparamos el 2 con el 4. Hace la comparación. Como no es mayor, ¿sí? Como no es menor, entonces el 4 es mayor que el 2, entonces simplemente no hay ningún movimiento. Pasamos a la siguiente secuencia, que es lo que tenemos acá, entonces compara el 4 con el 1. Como sí se cumple, entonces simplemente movemos el 1 a esa posición como lo vemos en esta versión que tenemos acá. Y seguimos haciendo las comparaciones. Lo que tenemos en verde es los que ya van quedando fijos, porque esos ya no se van a mover. Entonces hacemos la comparación del 2 con el 1 pasa para acá, como lo vemos acá, queda el 2, el 3, el 4, el 5 y ya tenemos el vector completamente ordenado. Eso sería un ordenamiento burbuja, que es uno de los más sencillos de explicar y de entender. Bien, luego tenemos otro método que se llama ordenamiento por selección directa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí lo que se realiza es un recorrido buscando el primer elemento que tenga el menor valor. Entonces, como nos lo indica el dedo, entonces simplemente vamos y buscamos el elemento y ese elemento entonces nosotros lo vamos a llevar a la primera posición. ¿Cómo lo hacemos? Entonces establecemos un ciclo repetitivo, estableciendo que desde i vamos hasta ahí, desde su primer elemento hasta el elemento final menos 1, para que podamos hacer la comparación. Establecemos una variable donde le llamamos mínimo y ahí establecemos la posición de ese vector. El índice que tenemos ahí. Luego establecemos otro ciclo repetitivo donde vamos a ir desde j igual a j más 1, es decir, vamos adelante, desde j igual a i más 1, es decir, desde la segunda posición hasta la última posición para hacer el recorrido y hacemos nuestra verificación. Es decir, vamos a evaluar y vamos a decir si lista, que en este caso se llama el vector se llama lista, en la posición j es menor que el vector
en la posición mínimo que yo determine, que es esta que tenemos acá. En la posición mínimo, es decir, lo revisa con la primera posición. Si se cumple eso, entonces ahora hacemos el intercambio. Ahora mínimo ya no es sí, sino que es J. Terminamos ese ciclo repetitivo y hacemos el cambio. Hacemos el intercambio como lo hicimos en el método burbuja. Va la variable auxiliar, va el valor del vector se actualiza con el valor donde está la posición mínimo y después en la posición mínimo pues colocamos la variable auxiliar. Vamos a verlo de forma gráfica para que podamos entenderlo un poco mejor. ¿Qué tenemos? Tenemos que la primera búsqueda que hacemos es ubicar el menor de todos. Y ese menor de todos entonces simplemente lo intercambio con el número 5. Entonces pasamos el número 1 a la posición donde está el número 5, que es la primera posición, y el número 5 lo pasamos a la cuarta posición, como lo vemos acá en este segundo ejemplo. Entonces, ¿acá qué hace? Acá como ya tenemos el intercambio, entonces tenemos que buscar el segundo elemento que sea el menor. Lo buscamos, pero como está en la segunda posición, pues no hacemos ningún intercambio, porque queda ahí de una vez. Listo, entonces ya tenemos dos valores fijos, que son el 1 y el 2. Significa que el siguiente número va a ser el 3. Hacemos la ubicación, ¿sí? Es el número 3 y nosotros ya vamos en un i igual a 3. Es decir, lo intercambiamos con este valor que está y el 4 pasaría al final. Tenemos ya 1, 2 y 3 fijos. Nos faltaría hacer ese intercambio, entonces revisamos el 4, que es el número que sigue en la lista. Lo intercambiamos con el 5 y de una vez nos queda organizado totalmente por medio de este método. Y por último tenemos el método de inserción directa. ¿Sí? El método de inserción directa es un método, digamos, muy sencillo porque es el mismo que nosotros utilizamos cuando vamos a organizar unas cartas. Nosotros tenemos una baraja, simplemente buscamos dónde están los números, cogemos este valor y lo vamos insertando donde nosotros vemos que va el orden consecutivo. Sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer lo mismo con ciclos repetitivos. Vamos a establecer un ciclo que va desde 2, es decir, desde la segunda posición hasta una variable n, que es la que nosotros manejamos. Vamos a tener una variable auxiliar aquí. De una vez sacamos en el auxiliar el primer valor que nosotros vamos a encontrar, es decir, que es el segundo elemento. Y vamos a hacer otro ciclo repetitivo desde la posición anterior, es decir, desde el primer punto, ¿hasta dónde? Hasta cuando que se cumpla que j sea mayor que 0 y que la posición del vector a sea mayor que el auxiliar. Y vamos a hacer los decrementos, es decir, vamos a empezar a buscar desde la parte de atrás hasta la parte de adelante. Hacemos el intercambio y terminamos los ciclos repetitivos. Vamos a verlo de forma gráfica para poderlo entender un poco mejor. Listo, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces nosotros ubicamos un elemento, en este caso el 2, y lo comparamos con el anterior. ¿Sí? ¿Ese 2 es menor que 5? Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos simplemente el cambio como ya la obtenemos acá. Pasamos al siguiente valor de j en el ciclo repetitivo, es decir, vamos a tomar el número 4. ¿Sí? ¿El número 4 es menor que el número 5? Sí, sí es. Entonces se hace el intercambio y vuelve y compara. ¿Este número 4 es menor que este número 2 que tenemos acá? No. Entonces no hay intercambio y el número 4 nos va a quedar en esta parte, como lo vemos en esta gráfica que está acá. Entonces tenemos 2, 4, 5. Cuando ya tenemos así, entonces aumentamos en el ciclo repetitivo y tomamos este dato y empezamos a verificar. Este número 1, ¿qué tenemos que hacer? Viene y lo compara con este número 5. ¿Es menor? Sí, hace el intercambio, lo sacas el intercambio, entonces mueve el 5 para la posición 4 y el 1 va a la posición 3. Viene y compara ese 1 con este 4 y hace lo mismo. 1 es menor que 4, sí, entonces corre hacia la siguiente posición y el 1 pasa a la posición 2. Y vuelve a hacer la verificación. Coge el 1 y lo compara con el 2. ¿Es menor? Sí. Entonces lo mismo. Corre ese 2 a la segunda posición y el número 1 va a quedar en la siguiente posición. De tal forma que nos va a quedar el número 1, el número 2 y nos queda para seguir arreglando los siguientes números. Entonces lo mismo. Cogemos, ya llegamos a la última posición, que es la posición n, y hacemos lo mismo. Comparamos el 3 con el 5. Como se cumple que es menor el 3, entonces simplemente hacemos el corrimiento y el 3 pasa a la cuarta posición y vuelve a hacer la comparación entre el 3 y el 4 y establece lo mismo, que es menor, entonces se hace el corrimiento. Y ya en este caso, pues ya podemos decir que tenemos el vector completamente ordenado. Entonces tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5 ordenados por este nuevo método. Bien, hasta aquí esta lección. Les recuerdo
ir a la sección de más contenidos, donde vamos a encontrar material complementario, donde estas implementaciones también las tenemos hechas en un lenguaje como Java, donde ustedes pueden verificar cada uno de los programas que estamos realizando. Vayan a las actividades de cada una de las lecciones para que ustedes puedan verificar que los conocimientos que hemos venido aprendiendo están acordes, y adicionalmente al final del módulo podemos realizar la evaluación, donde podemos evaluar cada una de las lecciones que nosotros hemos visto durante este módulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.